Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy les traigo nuevamente una videopetición. Les estoy hablando del caso de Ted Kaczynski, el Unabomber. Fue un caso muy sonado en los Estados Unidos y un gran reto a la policía. Así que si quieren conocer todos los detalles del caso, quédense viendo el video. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal picándole al botón rojo que dice suscribir. Y eso es todo, ya forman parte de la familia Strange. Ahora sí, podemos comenzar. Theodore John Kaczynski nació en Chicago el 22 de mayo de 1942. Es hijo de Theodore Richard Kaczynski y Wanda Dombeck. Ted, como le llamaba su familia, fue al Colegio de Educación Elemental Sherman en Chicago desde primer a cuarto año. Después se cambió al Colegio Evergreen Park Central para cursar desde quinto a octavo grado. Fue un niño superdotado que comenzó a destacar en matemáticas desde muy pequeño, ciencia en la que halló su particular refugio. Su habilidad con los números le sirvió para saltarse un curso en el Colegio Evergreen y terminar los estudios de bachillerato 2 años antes de lo habitual, acontecimiento que marcó su vida para siempre, ya que no encajaba en la clase de los mayores y era sujeto de violencia verbal, bromas pesadas y provocaciones por parte de estos. Debido a que su coeficiente intelectual era de 167, fue animado a solicitar plaza para estudiar en la Universidad de Harvard, y más tarde fue admitido para comenzar sus estudios superiores en el otoño de 1958, a la pronta edad de 16 años, en donde participó varios años en estudios de personalidad, llevados a cabo por el Dr. Henry Murray, el llamado MK Ultra de la CIA, donde los estudiantes eran sometidos a una prueba de estrés que consistía en un ataque psicológico prolongado y estresante por parte de un mando anónimo. Durante la prueba, los estudiantes eran amarrados a una silla y conectados a electrodos que monitorizaban sus respuestas psicológicas, mientras se les mantenía en una sala con focos y un espejo de doble vista. Todo era filmado y grabado en audio, y más tarde se les hacía revivir a los estudiantes el sentimiento de ira e impotencia volviendo a reproducir sus palabras. Se cuenta que el proyecto buscaba desarrollar nuevas técnicas de interrogatorio y de tortura a partir del control mental. Kaczynski fue sometido a estos experimentos desde 1959 hasta 1962, lo que acabó por quebrar una mente de por sí muy confusa. En 1962, Theodore Kaczynski se graduó de la Universidad de Harvard y acto seguido se matriculó en la Universidad de Michigan para realizar un máster y un doctorado en matemáticas. Y con tan solo 25 años de edad, se convirtió en profesor ayudante en la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos. 2 años después, en 1969, y sin motivo aparente, Kaczynski dejó su puesto de profesor en la Universidad de Berkeley y regresó junto a sus padres, mudándose más tarde a vivir a una pequeña cabaña en el interior de un remoto bosque en Lincoln, Montana, sin agua ni luz. En aquel momento empezó a desarrollar una vida apartada de la sociedad. Se convirtió en un ermitaño que cazaba para comer y aprendió técnicas de supervivencia. Pese a su completo aislamiento, todavía mantenía el contacto con algunas personas, como su hermano David. De la comunidad matemática desapareció sin dejar rastro, nunca volvió a publicar ni comunicar ningún resultado, y no se sabe si volvió a trabajar sobre algún problema matemático. En 1978, decidió recluirse para siempre y nació el Unabomber. Durante toda su vida, Kaczynski desarrolló una enorme oposición a la sociedad tecnológica. Luchó para que el ser humano regresara a la vida salvaje. Para lograr sus objetivos, Kaczynski inició una campaña de terror en mayo de 1978. El primer paquete explosivo que envió
tenía como destinatario a un profesor de ingeniería de matemáticas de la Universidad de Northwestern en Illinois. El paquete fue encontrado en un estacionamiento de la universidad. Al verlo, el hombre desconfió del envío y rápidamente alertó a la policía del campus. Terry Marker fue quien abrió el paquete, el cual explotó inmediatamente. A pesar de que solo fue levemente herido, su mano izquierda sufrió daños que hicieron necesaria la asistencia médica en el hospital Evanston. El explosivo estaba hecho de metal que podría provenir de un taller casero. El principal componente era un conducto de metal con forma de tubo o cañón de 25 milímetros de diámetro y 230 milímetros de largo. Contenía pólvora sin humo y la caja y bujías que sellaban el extremo del cañón estaban tallados a mano en madera. La segunda carta explosiva fue enviada en mayo de 1979, también a la Universidad de Northwestern, e hirió a un estudiante. Pero fue la tercera, en noviembre de 1979, la que encendió todas las alarmas. Kaczynski colocó un artefacto explosivo en el equipaje del vuelo American Airlines, vuelo 444, un Boeing 727 que volaba de Chicago a Washington, D.C. A causa de un error, el objeto comenzó a humear, lo que provocó que el piloto tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia y que varios pasajeros fueran atendidos por inhalación de humo. Un fallo en el mecanismo del temporizador fue lo que provocó que el artefacto no detonara y que por consiguiente el avión no estallara, pero las autoridades dijeron que tenía suficiente potencial como para devastar el avión. Atentar contra un avión está considerado un delito federal en los Estados Unidos, lo que hizo entrar en escena al FBI. Desde entonces, el FBI se refirió a Kaczynski como una bomber, acrónimo de University and Airlines Bomber, es decir, bombardero de universidades y aerolíneas. Durante todos sus años de actividad delictiva, Kaczynski perpetró 16 ataques con cartas explosivas que acabaron con la vida de 3 personas e hirieron a otras 23. En 1979 se formó un grupo de trabajo dirigido por el FBI que incluía la ATF y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos. El grupo de trabajo aumentaría a más de 150 investigadores, analistas y a otros a tiempo completo. En busca de pistas, el equipo realizó todos los exámenes forenses posibles de los componentes recuperados del artefacto explosivo y estudió la vida de las víctimas en detalle. Estos esfuerzos resultaron de poca utilidad para identificar al atacante, quien se esforzó por no dejar evidencia forense, construyendo sus artefactos explosivos esencialmente a partir de materiales chatarra, disponibles casi en cualquier lugar. Y las víctimas, según supieron más tarde los investigadores, fueron elegidas al azar de la investigación de la biblioteca. En 1980, el agente en jefe John Douglas, al trabajar con los agentes de la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI, emitió un perfil psicológico del criminal, aún sin identificar, en el cual se le describía como un hombre con inteligencia superior a la media y con estudios. Más tarde se cambió el perfil para redefinir al atacante en cuestión como un neoludita, con estudios superiores en ciencias. Sin embargo, este perfil psicológico fue descartado en 1993 en favor de una teoría alternativa desarrollada por analistas del FBI que se concentraba en las pruebas físicas recogidas de los restos de explosivos. En este perfil se declaraba que el sospechoso era un simple mecánico de aviones. Se estableció una línea directa en el número 1-800-701-BOMB para recibir cualquier llamada relacionada con la investigación y una recompensa de $1 millón para aquel que pudiera dar información que llevase al arresto del Una Bomber. Pero estancada la investigación, entró en juego el agente James Fitzgerald, experto criminalista especializado en técnicas de análisis de comportamiento. A pesar de que el comité insistió en defender el perfil inicial,
Fitzgerald derrumbó esa teoría después de largos meses de fino trabajo sobre los textos del terrorista, sus tics, sus errores gramaticales, sus inconsistencias entre el lenguaje del ensayo sobre desarrollo industrial y sus mensajes. Un arduo trabajo que lo llevó a otro perfil, un hombre de 50 años con formación universitaria, inteligencia superior. Perfil que se acentuó hacia 1995 cuando el Unabomber escribió una carta a The New York Times proponiendo un trato, la publicación de su ensayo sobre los peligros del desarrollo industrial, a cambio de cancelar el envío de artefactos explosivos. Después de mucho debate sobre la sabiduría de ceder ante el atacante, el director del FBI, Louis Freeh, y la procuradora general Janet Reno aprobaron la recomendación del grupo de trabajo de publicar el ensayo con la esperanza de que un lector pudiera identificar al autor. Después de que el manifiesto apareció en The Washington Post y The New York Times, miles de personas sugirieron posibles sospechosos, pero uno se destacó. David Kaczynski describió a su atribulado hermano Ted, que había crecido en Chicago, enseñó en la Universidad de California en Berkeley, lugar en donde se habían colocado 2 artefactos explosivos. Luego vivió durante un tiempo en Salt Lake City antes de establecerse permanentemente en la cabaña primitiva que los hermanos habían construido cerca de Lincoln, Montana. Lo más importante es que David proporcionó cartas y documentos escritos por su hermano. Una frase clave por la que David reconoció a su hermano fue: "No puedes comerte una tarta y seguir teniéndola", típica de Ted. El análisis lingüístico determinó que el autor de esos artículos y el manifiesto eran casi con certeza el mismo. Cuando se combina con los hechos recogidos de los ataques y la vida de Kaczynski, ese análisis proporcionó la base para una orden de registro. El 3 de abril de 1996, Theodor Kaczynski fue arrestado en su cabaña del bosque. Tras someterse a exámenes psicológicos se le diagnosticó esquizofrenia y paranoia, pero Kaczynski se negó a ser considerado un loco y solicitó defenderse él mismo al sentirse traicionado por sus abogados y su familia. Para evitar la pena de muerte y a cambio recibir una condena a prisión perpetua sin posibilidad de recuperar la libertad y renunciando a la posibilidad de apelación, el 4 de mayo se declaró culpable de todos los cargos federales formulados en su contra y fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad en Colorado, donde aún cumple sentencia. Una vez en la penitenciaría, Ted Kaczynski ha desarrollado una enorme actividad epistolar, gran parte de la cual gira en torno a las ideas de su manifiesto. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero como siempre que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like y compartir este video para que más gente se pueda unir a la familia Strange. Ahora sí, en estos días son los últimos videos que voy a grabar en esta locación, así que próximamente van a tener nuevos videos con diferente fondo. Ya se pueden ir despidiendo de esta pared blanca y de esta persiana. Si quieren conocer algunos detalles de mi vida o de qué voy a hacer o de a dónde me voy a cambiar y todo eso, pueden seguirme en mi Instagram, que es Gracie Zavala, o si no como Grace Zavala. Ahora sí me despido. Adiós.